están? Vamos a seguir con nuestros paralelogramos, estos cuadriláteros que tienen algunas características especiales. Y hoy vamos a estudiar un poco sobre sus diagonales. Ustedes en su trabajo tienen un cuadro como este. Vamos a interpretar los datos que nos está dando este cuadro. Ya sabemos lo que significaba que tuvieran lados o ángulos de 2 en 2. Lo vimos la semana anterior o el trabajo anterior, ¿sí? Pero además quiero hacer una aclaración. En uno de los puntos del trabajo pasado, ustedes tenían algunas preguntitas que poner si eran verdaderos o falsos. Primero, preguntaba si los cuadrados eran rectángulos. Sí lo son. Tienen 4 ángulos rectos. Entonces, son rectángulos con la particularidad de que tienen sus 4 lados iguales, ¿sí? Pero sí son rectángulos. No siempre un rectángulo va a ser alargadito. ¿Estamos? Preguntaba lo del rombo. Si el rombo era un cuadrado. Y en el video anterior yo les hice la aclaración. El rombo no es un cuadrado porque no tiene sus ángulos rectos. No tiene sus 4 ángulos iguales, tiene ángulos de 2 en 2. Entonces, lo había puesto en el video, pero de todos modos a algunos se les pasó esa información. Vamos esta semana a entender lo de las diagonales, ¿sí? Las diagonales son estas líneas que ustedes ven, estos segmentos que unen los ángulos opuestos, los vértices opuestos. Y vamos a poder separarlas en 2 grupos. Este grupo que son lo que tiene los ángulos rectos, sus diagonales van a ser iguales, de la misma medida. En este caso, para las diagonales y para medir las diagonales, este es el instrumento con el que más me ayudo, el compás. Comprobemos esto que dice que tienen diagonales iguales, ¿sí? Se refiere en este caso a la medida de las diagonales. Fíjense, la diagonal BD en el rectángulo va a ser igual a la diagonal AC. En el caso del cuadrado, fíjense que la diagonal AC es igual a la diagonal BD. ¿Qué las va a diferenciar entonces? En que estas diagonales, una va a ser perpendicular y otra no. Retomemos que eran las perpendiculares. Estas líneas que se cruzan formando ángulo recto, ¿sí? Yo sé que estos lados de la escuadra tienen ángulos rectos. Sin embargo, fíjense en el rectángulo. No tiene ángulo recto, ¿sí? Vamos al rombo y el romboide. Sus diagonales dicen que son desiguales. Vamos de nuevo con mi compás. Mido diagonal AC, ¿sí? Diagonal AC, me lo dan los nombres de los vértices y fíjense que la diagonal BD es mucho menor que la anterior. Vamos de nuevo, fíjense en el romboide, diagonal AC es mucho menor que la diagonal BD. ¿Qué va a diferenciar al rombo del romboide? Nuevamente lo mismo. En el rombo las diagonales van a ser perpendiculares y en el romboide no van a ser perpendiculares. ¿Estamos? Comprobemos de nuevo. A ver, recordamos, perpendiculares, estas líneas que se van a cruzar formando un ángulo de 90 grados. Comprobemos romboide. No forma ángulo de 90 grados. Bien. Uno de los puntos que tienen ustedes en su trabajo es retomar un punto que estaba en el trabajo práctico anterior, que algunos resolvieron bien y otros armaron un solo
paralelogramo. Sin embargo, el punto decía en cada caso y había un punto A y un punto B. En cada caso quiere decir que yo tenía que armar 2 puntos. Guarda que en este trabajo práctico también ocurre lo mismo. Tenemos algo que dice en cada caso construir, entonces van a tener que ser el punto A y el punto B, ¿sí? No uno solo entre toda la información. Bien, el punto A lo único que les traía como información era medida de los lados. Entonces yo acá iba a poder hacer infinitos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la medida de los dos lados, pero puedo ir variando la medida de los ángulos, ¿sí? Al infinito. Yo acá, por ejemplo, hice que el lado menor es el vertical, formando 90 grados. Y acá yo puse que el lado mayor era el vertical, formando ángulos diferentes, ¿sí? Ángulos agudos y ángulos obtusos. Entonces íbamos a tener infinitas posibilidades. Y el punto B les daba un lado, que era el lado de 4 centímetros, y les proporcionaba 2 ángulos, uno de 60 y uno de 120. Les quedaba muy parecido a el dibujo que tenían abajo, ¿sí? Los ángulos consecutivos van a sumar 180 grados. Si este tenía 60, este va a tener 120. Si este tiene 120, este va a tener 60. ¿Estamos? ¿Qué es lo que no me daba? No me decía cuánto tenía el otro lado. Fíjense que yo acá hice 1,6 centímetros, acá hice 1,5 centímetros, pero también íbamos a tener infinitas posibilidades. Porque yo no puedo modificar los ángulos, pero sí la longitud del otro lado que no me estaba dando. Hay un punto en este trabajo práctico, en este que vamos a tener que hacer ahora con las diagonales, en el que me pide que yo trace las diagonales del punto que yo había tenido en el trabajo práctico anterior y las mida. Recordemos, diagonales van a ser estas líneas, los segmentos que van a unir los vértices opuestos. ¿Ok? Vértices opuestos. Ahí me quedo trazado por la mitad. Y después me pide que mida. Primera comprobación. Si leímos bien recién la información, estas diagonales deberían ser diferentes, ¿no es cierto? A ver, comprobemos. Esta diagonal es mucho mayor que esta. Y si leímos bien la información, estas dos diagonales deberían ser iguales. Esta diagonal es igual que esta. ¿Ven? Para medir, sí, podríamos, una de las opciones es poner la regla bien en el vértice y medir acá. ¿Sí? En el vértice opuesto. ¿Yo qué prefiero? Con este mismo compás, yo tomo la medida y luego apoyo. La parte punzante en el 0 y me fijo. En este caso tiene unos 5,1 centímetros estas diagonales. ¿Necesito medir esta? No, si dijimos que esta diagonal tiene que ser igual a esta. Vamos a la siguiente. A ver. ...5,6 centímetros la diagonal BD y la diagonal AC debería medir un poquito menos, tiene unos 4,4 centímetros.
Repito, si a ustedes les es más fácil, lo pueden hacer con regla, ¿sí? Yo prefiero o me es más preciso con el compás. No nos olvidemos del compás porque ahora vamos a uno de los puntos que ustedes tienen en el trabajo. Hay uno de los puntos en el que yo los voy a ayudar con un poquitito. Dice que tienen la diagonal de 7 centímetros. Tienen un lado de 3 centímetros y un lado de 5 centímetros. Lo mejor es trazo la diagonal. Trazo diagonal. 7 centímetros. ¿Y ahora? Porque si yo empiezo a jugar para cualquier lado, no me da preciso. Tengo que recordar una técnica que aprendimos unos trabajos prácticos anteriores que tenía que ver con los lados de los triángulos. Porque esta diagonal primero va a formar un triángulo. ¿Sí? ¿Estamos? Me pide lado de 3 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Regla y compás. Lado de 3 centímetros. Apoyo en uno de los vértices y marco. Lado de 5 centímetros. Apoyo en el vértice opuesto y marco. Ahí no llegaron a cruzarse, pero no se desesperen. ¿Qué hacemos? Volvemos a medir 3 centímetros. Y bien, este vértice va a ser el que me va a unir los primeros lados de 3 centímetros y de 5 centímetros. Pero ahí no me quedó un paralelogramo, me quedó un triángulo. ¿Qué tengo que hacer? Como les enseñé en el trabajo práctico anterior. Lomo de la escuadra en el lado que quiero trasladar, paralela. Lo hago suavecito primero. Volvemos. Lomo de la escuadra en el que quiero trasladar, paralela. Y ahí se formó mi paralelogramo con una diagonal de 7 centímetros. ¿Estamos? Ahí es la primera ayudita. Bueno, chicos, espero que puedan resolverlo. Nos vemos prontito.